Historia 1. Mi hija es malcriada y nos hizo pelear con sus abuelos, lo que provocó que a mi esposa le dieran puntos. Ella todavía piensa que sus acciones están justificadas. Bien, antecedentes: tengo 40 metros y estoy casado con un hombre de 38 pies. Nos conocimos en la escuela secundaria. Los padres de mi esposa son terribles, abusaron completamente de ella hasta que ella se mudó a los 18 años. Mi esposa siempre ha tratado de ser una buena madre y romper el ciclo abusivo. Ambos tenemos buenos trabajos, no les falta nada. Intentamos no estropearlos, tienen tareas domésticas, conocen sus modales y son buenos niños en la escuela. Entonces mi hija llegó un día a casa y nos pidió que fuéramos a visitar la casa de sus abuelos. Dijimos que sí porque pensamos que se refería a mis padres, pero no, se refería a los de mi esposa. Mi esposa inmediatamente dijo que no, luego la respaldé y le dije que no tendrían parte en sus vidas. Ella dijo que estaba exagerando y que merece conocer a todos sus abuelos y que estábamos siendo egoístas. A mi esposa le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático y todavía ve a un terapeuta debido a todo lo que pasó. Realmente me molestó y la envié a su habitación. Hablé con mi esposa y le dije que debería contarle lo que pasó para que entienda por qué decimos que no, que sus padres no son buenas personas. Mi esposa se mostró reacia, pero estuvo de acuerdo, siempre y cuando no tuviera que estar allí para no provocarla. Fui a la habitación de mi hija al día siguiente y hablé con ella. Le dije: mira, entiendo que estés molesto, pero no decimos no por decir no. Hay muchas cosas que no entiendes, pero te las voy a explicar para que tal vez entiendas más. Fue humillada a diario, gritada y aterrorizada desde que tenía 6 años. Cada momento y día festivo fueron arruinados por el miedo, y casi muere el día de Acción de Gracias debido a que su padrastro todavía sufre la enfermedad. Trauma, y nunca tendremos una relación con ellos. Espero que lo entiendas ahora. Algo parecido, le dije y pensé que ella lo entendía. De todos modos, hace una semana fue el cumpleaños de mi esposa y sinceramente, a ella no le gusta celebrarlo, pero lo hace por nosotros. En realidad fue un gran día. La hermana de mi esposa, nuestros otros 2 hijos y toda mi familia estuvieron allí celebrando en nuestra casa hasta alrededor de las 7 de la noche. Llamaron a mi puerta y mi hija fue a abrir. Pensamos que era una amiga suya, pero cuando regresó a la sala de estar, eran mis suegras y mi suegro de mierda. Mi esposa y su hermana se quedaron paralizadas y entraron como si fueran dueñas del lugar, tratando de ser amigas. Mi esposa les preguntó con voz tímida: ¿qué hacen aquí? Dijeron: nuestra nieta nos invitó. Luego trató de hablar más y decirles que tenían que irse, pero no lo hicieron. Me levanté y me puse entre mi esposa y ellos y les dije que nos fuéramos, aquí no son deseados. Mi hija realmente los defendió y dijo que habló con ellos y que mamá simplemente exageró lo que pasó y que eran buenos padres. Fue entonces cuando mi suegro dijo: así es. Lo que sea que les hayamos hecho a ustedes, niños ingratos, se lo merecían. Eso enojó a mi esposa y gritó que se fuera. Subí con mi papá e íbamos a empujarlo, pero mide 6'5", y pesa al menos 250 libras. Nos sacó de él y empujó a mi esposa contra la pared. Su cabeza golpeó directamente hacia atrás contra la pared. Y tuvieron que darle puntos. Tan pronto como eso sucedió, mi papá, mi hermano y yo lo obligamos a salir y le dijimos que tenían que irse o presentaríamos cargos. Su mamá seguía diciendo que era una buena mamá y que mi esposa era dramática. Y simplemente tuve hijos malos. De todos modos, mi madre llevó a mi esposa al hospital porque todavía estábamos tratando de que salieran del camino de entrada. Mi madre la trajo de ida y vuelta. Una vez que se fueron por completo, mi esposa no dijo nada el resto de la noche además de agradecerle a mi madre por el viaje y luego ir a nuestra habitación. Su hermana también se asustó mucho y se fue justo después de abrazar a mi esposa. Mis hijos estaban en la sala y les dije a mi hijo y a mi hija menor que entraran a sus habitaciones. Necesitaba hablar con su hermana. Lo admito, lo perdí. Grité, dije que era muy egoísta y no podía creer que ella hiciera eso, que todavía se pusiera en contacto después de que le expliqué lo que le hicieron a su mamá cuando era más joven, como honestamente estaba disgustado con ella. Ella comenzó a llorar y dijo que realmente pensaba que estaba exagerando y que sería bueno que se reunieran. Ella dijo que se puso en contacto con ellos en las redes sociales y que le parecieron geniales, como hicieron que todo pareciera no tan malo, y dijo que no creía que pudieran ser tan malvados y estar relacionados con nosotros. Le dije que hay gente mala en todas partes,
simplemente hemos tratado de protegerla porque se supone que los padres deben proteger a sus hijos. Estaba tan molesta que realmente quería llamarla idiota, pero no lo hice. Pero cada paso que hizo mi esposa para superar su trauma fue demolido por esta decisión idiota. Mi hija se disculpó y yo dije que lo siento, no es suficiente, sus acciones pusieron en riesgo la salud de su madre y la seguridad de todos. Mi esposa habló con ella y le dijo que ya no confía en ella y que estas son las consecuencias de sus acciones por entrometerse en algo en lo que no era asunto suyo entrometerse. No tendrá más teléfono ni más amigos que la visiten hasta que vuelva a ganarse esa confianza, y podremos agregar el castigo que consideremos oportuno. He consolado a mi esposa tanto como puedo, pero ella no es muy buena. Aunque creo sinceramente que fui demasiado suave con mi hija, pensé que debería tener otras opiniones. Editar para borrar la línea de tiempo ***. Mi hija los buscó después de que le conté lo que pasó durante la infancia de su madre. Le pregunté y ella dijo que ella también se acercó primero. Mi hija tiene 16 años. Actualización ***. Hicimos un informe, estamos presentando cargos y haremos todo lo posible para obtener una orden de restricción. No llamamos a la policía porque vivimos en una zona apartada y tardarían demasiado en llegar. Eliminamos todas las redes sociales de mi hija y miré sus mensajes de texto entre ella y sus suegros. Ella extendió la mano primero y siguió persiguiéndolos. Hubo 3 mensajes antes que mis suegros ignoraron hasta que finalmente respondieron. Además, esa no fue la primera conversación que tuvimos con ella sobre los padres de mi esposa. Fue solo la primera conversación detallada. Le conté escenarios y eventos específicos que sucedieron sin ser demasiado gráfico, pero ella y mis otros hijos siempre supieron que sus abuelos eran malos. Tuvimos varias conversaciones mientras crecíamos cuando empezamos a explicarles por qué solo tienen un par de abuelos, a diferencia de la mayoría de sus amigos. Pero nunca dijimos nada en detalles específicos sobre los hechos reales, solo que sus abuelos eran malas personas que lastimaban mucho a su madre y a su tía. Me dijo que está haciendo lo mejor que puede y que se siente mal por distanciarse de su hija, pero que está extremadamente herida. Mi esposa está asistiendo a más sesiones de terapia de las que normalmente asiste y hemos concertado una cita para que mi hija también vea una e intentaremos la terapia familiar para volver a la normalidad. De todos modos, no pensé que esto obtendría tantas visitas. Gracias por todos los consejos. Historia 2. Nunca volveré a hablar con mi familia. Yo, de 17 años, nunca volveré a hablar con mi madre o mi hermana en mi próximo cumpleaños. Al crecer, mis padres eran geniales. Eso fue hasta que mi mamá lo tiró todo por la borda y decidió engañar a mi papá. Mi papá se divorció y pronto nació la bebé infiel, mi hermana, 10F. Yo tenía 7 años en ese momento. En el tribunal, mi madre de alguna manera logró obtener la custodia total. Creo que jugó sucio y sacó a relucir problemas pasados que solía tener mi padre. Él tenía un problema de abuso de sustancias antes de que yo naciera. Mi papá realmente no dice nada malo sobre mi mamá. Sin embargo, dice que no hay nada que pueda hacer y que solo tenemos que trabajar con eso por ahora y esperar hasta que tenga 18 años. Veo a mi papá una vez a la semana los fines de semana y puedo pasar una semana al año con él todos los veranos, pero estoy atrapada con mi mamá la mayor parte del tiempo. Mi hermana está profundamente discapacitada hasta el punto de necesitar ayuda para todo. Ella es una inútil. Desde que nació, todo mi tiempo fuera de la escuela lo he dedicado a ella. Dejé de aprender a tocar el piano, de ir a casa de amigos, de jugar baloncesto, porque tenía que ayudarla. Llevo 3 años usando la misma ropa en casa ya que mi hermana tiene prioridad sobre todo. La cena es solo una vez que ella come. No sé por qué la llamo mi hermana. Debería ser media hermana, pero ni siquiera vale eso. Mi papá solía pagar mucha más manutención de la requerida durante los primeros 2 años después del divorcio, pero el 90% del dinero fue para mi hermana, así que dejó de pagar y comenzó a pagar el mínimo. Aún así, solo el 10% va para mí. No lo culpo por esto. ¿Por qué debería apoyar a un bebé infiel? Intentó llevar a mi madre a los tribunales por no utilizar correctamente la manutención de los hijos, pero no tuvo éxito. Solo en los últimos 3 meses he logrado tener un poco de tiempo para mí sin tener que cuidar al niño cuando no estoy en la escuela. Le dije a mi mamá que tenía que dedicar un par de horas extra después de la escuela 3 días a la semana.
Ella inicialmente se negó, pero aceptó solo porque le dije que lo necesitaba para prepararme para ingresar a una buena universidad y poder conseguir un buen trabajo para cuidar de mi hermana. Mentí. En cambio, voy a la casa de mi mejor amigo. Sus padres son súper comprensivos. A mi mamá ni siquiera le importa lo suficiente como para comprobar si estoy en la escuela. También voy a la casa del mejor amigo de mi papá todos los días, a veces solo por 5 minutos, porque no tengo suficiente equipo en casa, y si se lo llevo a mi papá, mi mamá lo venderá por algo nuevo para mí. Hermana. Mi papá deja todas mis cosas en casa de su amigo, que está a 10 minutos de donde vivo. Todos los días antes y después de la escuela, voy allí para cambiarme y comprar cosas, y su familia también me ha ayudado con mi preparación universitaria. Encontré una universidad cerca de la casa de mi papá, la cual él pagará y me dejará vivir allí. Mi mamá no sabe nada de esto. Ella cree que voy a ir a una universidad cerca de casa y que seguiré cuidando de mi hermana con ella. Ella no se da cuenta. Pero claro, incluso si lo hiciera obvio en casa, ella no se daría cuenta. Estaré libre en 2 semanas y viviré en la casa de un amigo de mi papá hasta que terminen las clases, y luego me mudaré a casa de mi papá ya que está lejos de la escuela. Después de eso, nunca volveré a hablar con mi mamá ni con mi hermana. No puedo esperar a pasar más tiempo con mi papá y su familia. Tengo un hermanastro que tiene la misma edad, que es increíble, e iremos juntos a la universidad. De hecho, me hace sentir feliz y me gusta pasar tiempo con él. El amigo de mi papá compró un pequeño piano eléctrico para que pueda tocarlo una vez que vaya allí, y encontramos un club de baloncesto al que puedo unirme. Será grandioso. No volveré a ser una carga para mi hermana. Puedes llamarme monstruo ya que ella no pidió esta vida, pero no me importa. No pedí tener que cuidarla. Mi vida también tiene valor. Solo porque ella sufra no significa que yo tenga que hacerlo, para que el campo de juego esté nivelado. Mi papá es increíble. Tampoco tendrá que ser financieramente responsable de un hijo que no es suyo una vez que deje de pagar la manutención de los hijos que supuestamente soy yo. Mi mamá y mi hermana probablemente tendrán grandes dificultades. Incluso podrían quedarse sin hogar. No me importa. No los conoceré dentro de 15 días, pero no es como si me conocieran o realmente se preocuparan por mí. Solo soy un esclavo para ellos. Odio a mi hermana, no por lo que es, que no es nada, sino por arruinarme la infancia. Odio más a mi mamá. Espero que se quede sin hogar y que en su casa pueda vivir una familia más digna, no este abusador. Seré libre en 14 días. Actualmente estoy en la casa del amigo de mi papá. Él y su esposa son más padres para mí que mi madre. De hecho, preguntan por mi papá y se preocupan por mis sentimientos. Tengo suerte de tener personas tan maravillosas del lado de mi padre. No hay nadie del lado de mi mamá. No tenía hermanos, fue marginada del resto de su familia cuando hizo trampa y no abortó al bebé. Ninguno de ellos quería tratar con mi hermana. Si no hubieran hecho eso, podría haber tenido una infancia. Pero al menos ahora mi mamá tendrá que lidiar ella misma con las consecuencias de su adulterio y no podrá esclavizar a nadie más. No culpo a la familia de mi madre por abandonarla. Son bastante inteligentes al reconocer desde el principio que mi mamá confiaría en ellos todo el tiempo. Mi papá no es solo el papá divertido que se ve genial. Él realmente se preocupa por mí. Cuando estaba enfermo en la escuela y necesitaba que me recogieran, él conducía 1 hora para hacerlo o pedía a su amigo que lo hiciera. Mi mamá no pudo hacerlo porque estaba ocupada o necesitaba descansar después de cuidar a mi hermana. Mis momentos más felices en los últimos 10 años han sido todos lejos de mi mamá y mi hermana, y pronto podré tener eso todo el tiempo. Mi papá me ha organizado sesiones de terapia para ayudarme a adaptarme. También organizó un viaje de 2 semanas durante una de las vacaciones, que será solo entre él y yo, ya que nos hemos perdido muchas cosas por culpa de mi mamá. Espero que sufra.